Están con nosotros Agustín Tea Funes, presidente de la Cámara de Inmobiliarios, y Maximiliano Vitar, de Inquilinos Córdoba. ¿Cómo están los dos? Buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Coinciden con la apreciación de Massa? ¿Ha sido un fracaso esta ley? No, la verdad que no, principalmente porque no hay motivos en los cuales manifiesta el porqué o en qué sentido se manifiesta con respecto al tema del fracaso. Yo creo que hay muchas situaciones que son necesarias hacer una mirada integral para poder tener esa consideración. La principal, me parece que el motivo que se discute mucho es el índice, el alto nivel que tiene hoy el índice. Y en realidad el problema no está siendo la ley de alquileres, sino la situación macroeconómica, PTT. Nosotros, tengo acá un machete para hacer una comparación de cómo vienen siendo los precios a nivel interanual, y si vamos al tema de bebidas, tenemos un 55% de aumento interanual, lo que son prendas de vestimenta un 62%, educación un 53%, transporte un 60%, lo que es salud un 61%. Entonces, que hoy digan que fracasa la ley porque el aumento es un 49%, que vuelvo a insistir, es alto, la verdad que dista mucho en esos términos comparativos que sea algo que haya fracasado. Perdón, Maximiliano, ¿y vos qué decís que esta ley beneficia al inquilino? Yo creo que genera un punto importantísimo en distintas partes. La primera y la más importante es que brinda un parámetro objetivo. Con estos números que te estoy diciendo, PTT, ¿cuánto te pensás que hoy sería el aumento de alquiler si tuviera que definirlo? Porque lo definen realmente los propietarios. ¿Cuánto sería el aumento del alquiler? Sería superior al 25% semestral, porque hay muchos contratos que hoy lo están planteando así. Entonces, en ese punto de vista, hoy, si nosotros hacemos un cuadro comparativo, si una familia firmaba con la ley anterior un aumento del 15% semestral, los últimos 6 meses de su contrato, es decir, de los últimos 6 meses del segundo año, iba a terminar pagando un aumento del 52%. Hoy, con la ley de alquileres, con este índice alto, esa familia, con la nueva ley de alquileres, paga un 49,5%. Entonces, hay un beneficio. Obviamente que la expectativa nuestra era que los números sean mucho más bajos, porque nosotros esperamos que tanto la recuperación del salario como el índice inflacionario sean mucho más bajos. Ahora, esa situación no se dio y desgraciadamente hoy a eso hay que sumarle una ausencia total por parte del Estado en la implementación de la ley. Agustín. Mira, Jorge, nosotros lo que vemos es que es un rotundo fracaso. Pero básicamente porque nosotros lo vaticinamos, en su momento dijimos qué es lo que iba a ocurrir, qué es lo que podía llegar a ocurrir. Porque hay una cuestión que subyace a todo esto. Nosotros, como una relación equidistante que tenemos entre el inquilino y el propietario, ser la Cámara Inmobiliaria, lo que necesitamos es de las dos partes. Pero para que exista una baja en los precios de los alquileres, tendríamos que tener una mayor oferta de los mismos. Esto que en muchos casos se ha tomado como un cliché y demás, y que nos tomaron en varias ocasiones, tuvimos la oportunidad de hablarlo en el Congreso de la Nación, tanto de esta administración como de la administración anterior, con el diputado Lipovetsky, se lo hemos comentado, le hemos dicho lo que podía llegar a suceder, y realmente el problema acá que subyace es que no hay oferta en materia de inmuebles. ¿Y por qué no se consiguen departamentos, casas para alquilar? Y bueno, durante los últimos 5 años no han existido un buen aliciente para que el mismo constructor imponga su elaboración de inmuebles, su construcción de inmuebles. ¿Qué ocurre? No hay ni incentivos en materia tributaria, no se sabe qué es lo que va a existir al final del túnel, no se ve un horizonte claro. Entonces no existieron gran cantidad de construcciones, y eso es lo que ha generado es que obviamente no exista más inyección de esos inmuebles en el mercado de alquileres. Pero la gente que ya tiene una casa, sí, ¿prefiere tenerla vacía con esta ley? Pero en muchos casos sí, aunque no lo crea así. Aunque no lo crea así, porque muchos lo que hacen es, o bien sacan su inmueble y lo ponen en el mercado de compra-venta de los mismos, que hoy está en una situación bastante mala, o por otro lado hacen un usufructo propio o con algún familiar, o quizás en algunos casos hasta incluso la dejan vacía. El gran problema que tenemos acá es ese justamente. Hoy en día, yo le contaba a Maxi off the record, que tenemos inquilinos que hoy en día anteriormente pagaban 30.000 pesos por una casa en alquiler en Bajo Palermo, y hoy en día ese mismo inquilino tiene que renovar su contrato en arriba de 70.000 pesos, y es más de un 100% de suba. Y en definitiva, si ese inquilino no lo quiere tomar,
lo ponemos en el mercado y en menos de 15 días ya la tenemos alquilada nuevamente. Yo creo que cuando constantemente se discute la necesidad de que el problema son la falta de viviendas y el incentivo de las viviendas para poner en alquilar, realmente nosotros venimos viendo un desarrollo inmobiliario importantísimo en los últimos años en la Argentina. Con lo cual, hoy en día si dicen que no es redituable, pero vos podés tener una vivienda vacía y lo mismo te conviene, entonces la rentabilidad ¿dónde está? Porque si vos me decís que no te... que convenga, ¿no? No, bueno, pero en muchos casos deciden o toman esa decisión pero si porque toman esa decisión, esa decisión de poder esperar para no alquilar, entonces el problema no es que faltan viviendas sino que no hay que construir, si faltaran viviendas o que no sea conveniente alquilar vivienda, entonces la gente no los tendría para alquilar, las vendería. El problema está en que hay una constante militancia y hubo una constante insistencia por parte del grupo de desarrollistas en decir que esta ley no funcionaba. Entonces, meterle en la discusión a los propietarios que la rentabilidad era muy baja y que no convenía alquilar. Entonces, en, este caso, en la rentabilidad, no lo decimos nosotros, pero sino que ellos si mismos me dejas terminar, yo te dejé terminar. Sí, sí. Entonces, en este punto me parece en particular de que si uno se sienta a discutir y plantea de que no es rentable, lo que han hecho es presionar los precios al alza, como recién lo estaba explicando bastante bien Agustín. Entonces, presionaban los alquileres al alza para tener mayor rentabilidad y después de ahí incluso plantear aumentos o contratos por fuera de la ley. Entonces eso generó un aumento en el precio del alza, del precio inicial, y después de ahí entró también este índice que termina siendo alto. Entonces, si hoy tuviésemos un índice y una mayor inyección y una intervención por parte del Estado en, por ejemplo, la reglamentación del programa de alquiler social, por ejemplo, otras dinámicas que tiene la ley de alquileres, seguramente que hoy estaríamos en mejores condiciones. Y vuelvo a insistir en este tema. Si hoy realmente no es redituable alquilar, ¿por qué están ofreciendo viviendas o desarrollo inmobiliario para esta situación? ¿Por qué incluso es más han llevado a este sentido muchos corredores y muchas inmobiliarias a empujar al propietario a que no alquile para que aumente el precio del alquiler y ponerlo en una situación en la que hoy ponga su vivienda para alquilar cuando quiere, en términos de dólar, cobrar lo mismo que cobraba antes? Y eso no va a pasar, porque hoy lo que existe, que con la cantidad de oferta que hay de viviendas para alquilar, para vender, tenemos una baja en los precios del alquiler de un 25% en términos de dólar. Entonces, la gente, los grandes desarrollistas, lo que están haciendo es obligándole a los pequeños propietarios a que vendan sus propiedades para comprarle a ellos de manera barata y después, derogando la ley de alquileres, lo pueden poner a alquilar al precio que ellos quieren y en este sentido van a seguir perdiendo el No, no es así. En realidad lo que acá se discute claramente, Jorge, son dos cuestiones, dos aristas en esta ley de alquileres. Por un lado, estamos hablando de, justamente, como decía Maxi anteriormente, lo de la actualización de esos contratos que tiene que ser durante un periodo de tiempo de un año, se debe congelar ese canon locativo mensual y luego se debe actualizar acorde al ICL, que es el índice de costo de locaciones que es brindado por el Banco Central. Durante ese periodo de tiempo, en enero, por ejemplo, de 2021, un alquiler de 10.000 pesos no es lo mismo que en diciembre con los índices inflacionarios que estamos teniendo. Eso por un lado. Eso es un desincentivo por parte del mismo propietario de inyectar sus inmuebles dentro del mercado de alquileres. Entonces, ¿qué hace? Por las dudas, lamentablemente, termina comenzando su relación locativa con un valor de alquiler mucho más elevado para que no pierda esa capacidad al final del año. Entonces, los valores suben, pero eso también es avalado por el mismo inquilinato porque existe un déficit habitacional muy importante. Entonces te avalan esos valores, te lo convalidan dentro del mercado y esa es una realidad que hoy estamos viviendo. Ahora, yo los escucho a los dos y parece que vivieran realidades distintas, porque vos decís que los alquileres, Maximiliano, no han aumentado tanto como deberían haber aumentado siguiendo la inflación y que hay casas para alquilar. Lo que yo escucho es que a la gente le cuesta muchísimo conseguir un departamento, una casa, ¿o estoy equivocado? Hoy empíricamente nosotros en las inmobiliarias tenemos una propiedad y decimos el pulso del mercado que hoy vemos es con las consultas o el caudal de consultas que ingresan nuestras inmobiliarias. Es una locura. Hoy en día pones un inmueble en un barrio abierto en alquiler y se te colapsan las líneas porque hay muchísima demanda y eso es empíricamente comprobable, Maxi, perdón. Pero la demanda, esta situación de la complejidad de alquilar y el precio del alquiler no es ahora.
porque eso también es lo que nosotros estamos discutiendo. O sea, hoy lo que se plantea es que con esta ley que ha tenido 4 años de discusión, que ha tenido votación en ambas cámaras, una por unanimidad y otra por mayoría absoluta de ambas cámaras, ha tenido un debate importantísimo y en esa era para brindar una solución a lo que sucedía antes. Entonces, si hoy la solución o el planteo es la suspensión, como está diciendo vos, por 6 meses o lo que sea el tiempo de ley de alquiler, no va a mejorar la situación. Es que es un paliativo eso de los 6 meses. Si realmente es así, también para nosotros lo vemos, ahí estamos de acuerdo, es un paliativo, porque en definitiva, ¿qué dice? Y no sé, será una medida política, la verdad que no tenemos idea, pero sí consideramos que ese mismo propietario va a decir, bueno, ya acá 6 meses vamos a la misma realidad de antes. Entonces, y en el caso de ellos también será exactamente igual. Nosotros necesitamos de las dos partes, del inquilino y del propietario. Estoy de acuerdo con una parte que él dijo con respecto a una parte importante de esta ley que incentiva a lo que es la vivienda social, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que se tendría que haber enfocado y en definitiva no lo han resuelto. Pero sí, hoy en día un inversor que tiene que comprar un inmueble para luego inyectarlo en el mercado de alquileres encuentra 3, 4, 5 mejores maneras de inversión y no sería esta la hoy no es buen negocio meter $100.000 en un departamento. Y para rentar no, para rentar la verdad es que no, en términos en dólares, pero tampoco el contexto ayuda, porque como decía Maxi recién, el contexto macroeconómico que estamos viviendo no genera una rentabilidad estable porque no tenemos moneda y en definitiva si analizamos que no conviene en estos términos, como recién lo planteamos, habría que hacer un análisis mucho más integral de la conveniencia y qué es lo que se tiene en cuenta con respecto a la rentabilidad. Si uno analiza con respecto al valor del alquiler en sí, realmente en su momento si vos metes una inversión en dólares en otros activos financieros, obviamente que te va a dar mucho más rentabilidad. Ahora, en la valorización en términos de ladrillo sí ha sido siempre beneficiosa e históricamente en la Argentina, y ayer lo manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, e incluso es más, recién lo está ratificando Agustín cuando dice prefieren tenerlos vacíos al inmueble antes de poder alquilarlo. Y en esto te quiero hacer hincapié en esta situación. La ley de alquiler, aunque sea, planteaba un parámetro objetivo con respecto al tema del aumento, ¿sí? Nosotros planteamos que el ajuste sea de acuerdo al salario. A nosotros los inmobiliarios dijeron, no, si es así, nadie va a querer alquilar porque nadie va a querer que se ajuste de acuerdo al salario. Bueno, hagamos un parámetro o propusieron un parámetro que sea en partes iguales. Bueno, la solución es esta y ahora desconocen que esta era la solución que también planteaban. Y en este punto yo quiero ser concreto. O sea, si hoy, con la situación en la que estamos y este parámetro, estamos en la que estamos ahora, imagínense la situación o el aumento, o como decía recién Agustín, pones una vivienda para alquilar, si hoy te plantean un aumento del 15%, del 20%, del 30%, del 40%, todo siempre va a estar bien. Entonces, ¿cómo le ponemos un límite o un parámetro objetivo, Maxi, te voy a dar un si hoy no está teniendo eso? Si me permitís, te dejo un ejemplo clarito con respecto a eso. En el 2001-2002, época horrorosa en la Argentina, ¿qué vivíamos? Existía una gran oferta en materia de inmuebles, se acercaban los mismos propietarios y nos decían, por favor alquilanos el inmueble, necesitamos alquilar el inmueble, pero como sea, alquilar el inmueble, bajar el valor, hacer lo que... ¿Qué sucede ahora? Lo contrario. Hoy en día estamos en una crisis que la estamos viviendo todos, pero no hay oferta importante en materia inmobiliaria. Les pregunto allí a los dos, ¿estuvo bien o estuvo mal que un contrato de alquiler se prorrogue en vez de 2 años, 3 años? Hoy Virginia Manzotti de la Cámara de Corredores Inmobiliarios dice, fue un error, tendría que haber sido 2 años. Bueno, justamente eso es lo que comentaba anteriormente. Por un lado el ICL, que es el índice de costo de locaciones, y por otro lado, esas son las cuestiones más álgidas. Y por otro lado, este que vos estás comentando. Que pase de 2 a 3 años hace que pierda previsibilidad o para utilizar ese mismo producto, cuando decimos producto, un inmueble, el mismo propietario del mismo. Tal vez porque en este país 3 años son 300. Exactamente, pasa por ese lado. Igualmente hoy en día con esta hay que tener en cuenta, y me parece que primero por la funcionalidad del índice y segundo por la estabilidad. O sea, no podemos tener hoy una familia que alquila, está 6 meses acomodándose en ese inmueble, 1 año viviendo y 6 meses ahorrar para pagar la comisión y pagar todos los gastos de la renovación. Entonces, en ese punto, 3 años es una estabilidad que necesitaba una familia que no tiene que estar constantemente pensando a dónde se tiene que ir cada 2 años o pintando la vivienda cada 2 años. Maxi, entonces, en ese sentido, me parece que el plazo de 3 años es un plazo de que si hoy estamos discutiendo lo alto que es el índice, y es más, PTT, o sea, hoy
contratos comerciales que no es obligatorio este índice, lo están utilizando. Entonces, no creo que sea tampoco tan malo este índice para el propietario como para el inquilino. Hay, vuelvo a insistir, que diferenciar cuál está siendo hoy la causa y el problema que hoy tiene con respecto al tema de los alquileres, que es la situación macroeconómica. Si hoy tuviéramos una situación y la inflación controlada y una situación económica donde los salarios estén acompañados de esta situación, claramente sería Maxi, otro el ¿cuándo la ha contexto. habido? Ese es el gran problema. Entonces, No, ¿qué sí, decimos nosotros? Es que incluso cíclico, cuando no la ha habido, pero, incluso cuando no la ha habido, ¿qué digo? Es los que alquileres aumentando por prácticamente- encima de la inflación. Mira lo que Estamos pasa en hablando Alemania, estamos hablando mira lo que prácticamente pasa de en lo mismo. Nueva York, mira lo que pasa en Macroeconómicamente no es el España. contexto adecuado para que esto esté funcionando y de esta manera. Por eso es que quizás a un colega nuestro también ha dicho que esta situación no es beneficiosa porque 3 años, como vos bien dijiste, Jorge, es una eternidad en esta Argentina. Entonces los puntos más álgidos son esos dos que decíamos. Por un lado, el índice de costo de locaciones, porque tenés que tener un periodo de tiempo de 1 año en el que el alquiler termina congelado y encima cuando se actualiza es por debajo de índices inflacionarios. Bueno, que lo no beneficia es, a los no es inquilinos. no, está bien, pero no incentiva a la inversión en materia de construcción y en materia de inmuebles en general para poder inyectarlo dentro del mercado El de problema alquileres. el problema está en que a nosotros nos comparan y nos ponen en un pie de igualdad entre un propietario o en realidad un desarrollista, porque no quiero meter a todos los propietarios en la misma bolsa, porque es distinto un propietario, un dueño directo que tiene 1, 2 o 3 propiedades que el desarrollista. Y en este sentido, el pequeño propietario y el inquilino, esta ley los beneficia. Ahora, a los grandes desarrollistas no los beneficia y por eso ha generado tanta tensión para que esto no se cumpla y por eso ha generado el descalabro que hay hoy en día con respecto al tema de la ley. Un tema que va para largo. Para largo, exactamente. Y ojalá que nos pongamos de acuerdo porque realmente en la misma política evidentemente han visto un fracaso de esta ley y una vuelta a redibujarlo, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, como para cerrar, si a nosotros nos ponen los pequeños propietarios y más que todos los inquilinos, nos ponen en pie de igualdad con los grandes desarrollistas, hay una diferencia importantísima. Nosotros no estamos con 3%, ¿no? De la no, totalidad. nosotros no, son muchos más. pocos. Serán las en la carteras inmobiliaria, son poquitos. en la inmobiliaria. Pero la diferencia está en que nosotros no consumimos vivienda. Entonces, la discusión está en que hoy estamos tratando de buscar garantizar un derecho constitucional que es el acceso a la vivienda. Si nos ponen como consumidores, obviamente que seguiremos discutiendo en términos de mercado y los inquilinos seguirán perdiendo más aún si no hay un Estado presente o nadie que los defienda. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a vos, Jorge. Muchas Muy bien. gracias.